La ciudad más grande de Brasil, São Paulo, tiene un secreto negro. De hecho, descubrí 5. Esta ciudad fue moldeada en parte por personas negras. Iglesias, plazas, barrios. Sabía que tuvo un arquitecto esclavizado. Sin embargo, la mayoría de sus contribuciones están ocultas. La gente puede caminar por estos espacios sin tener idea de quién los construyó ni por qué importan. Eso me hizo pensar, ¿cuáles siguen en pie? ¿Cuáles fueron borrados y por qué? ¿Qué es siquiera la resistencia espacial? ¿Y cómo se ve en la ciudad más grande de las Américas? Pasé una semana en Sao Paulo para descubrir su historia negra, sumergiéndome en los edificios, espacios públicos y barrios de la ciudad. Durante el periodo colonial, la mano de obra negra convirtió a Sao Paulo en una potencia mundial, pero parte de ese trabajo fue más que físico. Comencemos con la historia de Tebas, el primer arquitecto negro de Brasil. Nacido como Joaquim Pinto de Oliveira en 1721, era un maestro artesano esclavizado, traído a Sao Paulo cuando aún era relativamente rural. En ese entonces, casi todos los edificios se construían con taipas de pilão o construcción de tierra. Es una técnica antigua. Toma arcilla húmeda mezclada con arena y grava, la compacta hasta que se endurece. Pero a medida que creció el poder económico de la ciudad, esta quería un método constructivo más duradero. Ahí entra Tebas. Fue entrenado en algo diferente, la cantería. Es una técnica portuguesa de piedra para dar forma y encajar bloques con precisión. Requiere años de aprendizaje y herramientas de precisión, y Tebas lo dominó. Observa la fachada de la Igreja de Tercer Orden do Carmo, la iglesia de la Tercera Orden del Carmelo. Es un diseño neoclásico, cuya base presenta una piedra más rugosa que transita hacia arcos más refinados y pilastras o columnas decorativas en los niveles superiores. Tebas diseñó y talló los ornamentos de piedra, pero lo que lo hace verdaderamente revolucionario es su prolificidad. Sus obras están dispersas por todo el centro de la ciudad. Ayudó a diseñar y construir las fachadas de la Iglesia de San Francisco, los ornamentos de piedra en la fachada del Mosteiro de São Bento, incluso el primer suministro público de agua de la ciudad, el Chafariz da Misericórdia o Fuente de la Misericordia. Canalizaba el agua del río Anhangabaú. Fue demolida en 1866, pero diseñada y construida por Tebas. Es un ejemplo de resistencia espacial a través de la maestría. Usar su oficio para definir y crear espacios que de otros modos lo rechazarían. Su impacto en la evolución arquitectónica de Sao Paulo fue innegable. Su maestría influyó en la nueva onda de arquitectura de la ciudad, pero después de su muerte en 1811, su nombre desapareció. Durante más de 200 años, estos edificios permanecieron sin mención ninguna de quien los ayudó a construir. No fue hasta 2018 que el Sindicato de Arquitectos de São Paulo reconoció oficialmente a Tebas como arquitecto, y esta estatua representativa de él fue inaugurada en 2020, colocado frente a uno de sus diseños. Pero incluso con sus habilidades e influencia, ni siquiera Tebas podía entrar en los espacios que ayudó a crear. Todas las personas negras tenían prohibido adorar en las iglesias principales. Entonces, ¿qué hicieron al respecto? Sao Paulo tiene 2 históricas iglesias católicas negras. La mayoría de las ciudades brasileñas solo tiene una. En el Brasil colonial, las iglesias no eran solo edificios, eran organizaciones sociales, administradas por hermandades o hermandades religiosas. Piensa en ellas como gremios, grupos de personas de la misma etnia o clase social que unían para construir y mantener una iglesia. Las hermandades blancas obtenían iglesias grandiosas, como la reconstruida catedral gótica de AC, pero las hermandades negras formaron sus propias hermandades. Reunían el poco dinero y tiempo libre que podían para construir sus propios espacios sagrados. Esta es Nuestra Señora del Rosario de los Hombres Negros. Tiene un exterior ecléctico que combina elementos del Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. El interior está decorado con una mezcla similar de estilos. Estas columnas gruesas sostienen arcos que sustentan la bóveda que se extiende sobre el espacio, construida por manos negras para la adoración negra. Este es un ejemplo de resistencia espacial a través de la fe colectiva. Espacios sagrados construidos por la comunidad que preservan la espiritualidad negra y sostienen a la comunidad como resultado. Incluso significa reconstruir. Me impactó descubrir que esta ni siquiera es la iglesia original. Durante el siglo XX, Sao Paulo se estaba modernizando. La ciudad quería mejorar su imagen y esta iglesia estaba en su camino.
Antes se encontraba aproximadamente a 1,5 kilómetros al oeste, en lo que se llamaba Largo do Rosario. ¿Qué hizo la ciudad? Ordenó su demolición. La hermandad luchó por compensación y un terreno en el Largo do Paysandú y reconstruyó. Entre 1904 y 1906 construyeron la iglesia que existe hoy, un registro físico del desplazamiento y la persistencia. La otra iglesia negra de Sao Paulo, en el barrio de Peña, sigue en su ubicación original. Más de un siglo de transformación urbana a su alrededor y sigue ahí, pero la misma historia de desplazamiento ocurrió en Guarulhos, justo al este de Sao Paulo. 2 iglesias negras, 2 demoliciones y 2 reconstrucciones. La ciudad quería borrar la presencia negra del centro. En cambio, reveló la resistencia negra. Pero las iglesias católicas no eran los únicos espacios sagrados que construyeron las personas negras. Las religiones africanas también encontraron la manera de sobrevivir a la persecución. Mira este edificio. Desde afuera parece una casa tradicional, pero en realidad es un terreiro, un templo de la religión afro-brasileña del candomblé. Era ilegal practicarla durante siglos. Entonces se camuflaron. Los templos fueron trasladados a las periferias de la ciudad y adornados con fachadas simples a escala residencial, ocultándose a plena vista. Aunque siguen enfrentando persecución hoy en día, estos espacios permanecen, pero a veces construir y reconstruir sus propios espacios no era suficiente. A veces la ciudad decidía borrarlos por completo. Hoy, Liberdade es conocido como el barrio asiático de Sao Paulo. Puertas torii japonesas, faroles, incluso un jardín de koi. Pensé que era todo lo que había, pero estaba equivocado. Este no siempre fue un barrio asiático oriental. Originalmente era una zona rural llamada Campo da Forca, el campo de la horca. Durante la era colonial, las personas esclavizadas eran ejecutadas aquí y enterradas a varias cuadras de distancia, en el antiguo cementerio de los esclavizados, donde aún hoy se encuentra la iglesia de los afligidos. Después de que la esclavitud fue abolida en 1888, las personas negras recién liberadas migraron a Liberdade en busca de trabajo y comunidad. El barrio se convirtió rápidamente en uno de los más negros de Sao Paulo, pero durante los años 50 y 60, la ciudad implementó políticas de embranquecimiento o blanqueamiento, promoviendo la inmigración europea y asiática con la intención explícita de borrar a su población negra. Y esa política también moldeó el entorno construido. Inmigrantes japoneses comenzaron a asentarse en Liberdade y durante mediados del siglo XX la comunidad asiática creció. La ciudad se inclinó por esos cambios. Incluso la estación de metro fue renombrada de Liberdade a Japón Liberdade. La narrativa del barrio fue reimaginada con la población negra borrada de ella. Este barrio es un gran ejemplo de la hermosa diversidad en Sao Paulo, pero también es importante recordar sobre qué fue construido. Mira esta iglesia, por ejemplo, la iglesia de las almas de los ahorcados. Se encuentra justo frente al sitio donde el soldado Francisco José das Chagas o Chaguinhas fue ejecutado por liderar una revuelta exigiendo mejores salarios para los soldados. La soga atada de él se rompió 3 veces consecutivas, lo que hizo que la multitud presente gritara Liberdade para liberarlo, y de ahí viene el nombre del barrio. Pero el mensaje es claro: la borración no siempre significa destrucción, a veces se parece simplemente a un rebranding. Los edificios cuentan una historia y el suelo debajo de ellos cuenta otra, pero no todas las historias negras de Sao Paulo son del pasado. Mira este edificio en el Parque Ibirapuera. Es el Museo Afro-Brasil, hogar de la colección más grande de arte, historia, religión y cultura del pueblo negro en el país. Fue fundado en 2004 por Emanuel Araújo, artista y curador. El pabellón Manuel da Nóbrega fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer para las celebraciones del 400º aniversario de Sao Paulo. Originalmente se llamaba Palacio de las Naciones y sirvió como la sede de la alcaldía de Sao Paulo de 1961 a 91. Sus principales años de servicio fueron durante la dictadura militar de Brasil, cuando las desigualdades raciales derivadas de la esclavitud eran minimizadas para proyectar la imagen de un Brasil libre de racismo. Ahora alberga precisamente la historia y cultura que esa área intentó reescribir. Pero lo que me sorprendió fue cuánto arte negro vive fuera de esas paredes. En 2007, Sao Paulo prohibió la publicidad exterior. El resultado, un marco en blanco. Hoy la ciudad tiene miles de murales, grafitis y otras expresiones de arte urbano por todas partes. Este mural es el retrato de Carolina Maria de Jesus, una de las autores más importantes del país. No están escondidos en galerías, están en avenidas y bulevares principales, donde cientos de miles de personas los ven cada día. Esta es la resistencia espacial a través de la ocupación. El tejido urbano mismo se convierte en un espacio expositivo para la visibilidad y expresión negra.
Otro secreto que encontré en Sao Paulo fue sus espacios comunitarios que mantienen viva la cultura hoy. Esta es Casa Preta, Casa Negra, en Sao Paulo Centro, fundada en 2020 por Adriana Barbosa, fundadora de Feira Preta, el evento de emprendimiento negro más grande de América Latina. Alberga una cocina, 2 estudios de grabación, un estudio de coworking y una galería para artistas. Incluso tiene un patio en el segundo piso para eventos al aire libre. Casa Preta apoya a emprendedores negros en la ciudad, ofreciendo espacios de coworking, mentoría empresarial y recursos digitales. No solo preserva la cultura ni promueve el emprendimiento, crea espacio para el futuro de la comunidad negra. A 20 minutos, en Campos Elíseos, hay otro espacio, Aparelha Luzia, haciendo algo similar. Es considerado un quilombo urbano, una reinterpretación contemporánea de las históricas comunidades negras libres. Los quilombos originales eran pueblos negros libres, formados por personas esclavizadas que escapaban durante la era colonial. Huían a las selvas y montañas para vivir en comunidades rurales. Algunos de ellos todavía existen hoy, con los descendientes de sus fundadores continuando su lugar. Los quilombos urbanos expresan ese mismo espíritu de libertad, sirviendo como espacios comunitarios seguros para que las personas negras se expresen. El espacio alberga exposiciones de arte, música en vivo, debates políticos, cursos educativos e incluso comidas comunitarias. Un centro cultural y político negro en Sao Paulo Centro. Resistencia espacial ancestral que resuena en tiempos modernos. Sao Paulo tiene una historia negra tan grande y compleja como la ciudad misma. A pesar del borrado y la gentrificación, la población negra ha resistido la desaparición, creando espacio para sí misma aquí durante más de 500 años. La resistencia espacial ha tomado muchas formas, desde dominar un oficio que redefinió la ciudad, hasta formar colectivos para construir y reconstruir por fe, e incluso ocupar culturalmente el espacio público. Pero un hilo común los une a todos. La población negra de Sao Paulo se ha tejido firmemente en el tejido urbano a través de la religión, el arte, la comida y la cultura. Continúan haciéndolo hoy. Estos edificios, espacios públicos y barrios cuentan esa historia, aunque esté oculto justo debajo de la superficie. Si disfrutó de este video y quiere descubrir más historias negras de ciudades como esta, suscríbese. Sao Paulo es solo la primera parada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima parada. Río.